hacer el 5.14 por ver uno en el que podamos pensar con los tiempos. El 5.14 nos dice algo así, que yo tengo una empresa que tiene la siguiente red, con unos cuantos routers. Entonces, básicamente, en la izquierda yo tengo por aquí pues los servidores que sirven pues el servicio que dé esta empresa, vídeos o lo que sea. Tengo aquí las granjas de servidores y en las redes C y D por aquí están los usuarios. Por aquí voy a tener los ordenadores de los usuarios. Entonces, cuando quiera enviar datos hacia los usuarios, al final los datos van a ir a través de esta red y en principio pues yo he diseñado esta red para que tenga un comportamiento y para que vayan los paquetes por algún camino. De hecho, si os fijáis, está claro que lo que quiere el que ha diseñado esta red es que estos enlaces que pesan 1 sean los que se utilicen y en general los paquetes vayan pues por este camino. Este enlace de peso 100 estará seguramente para que si hay algún problema y se rompen los demás caminos, vaya por ahí, pero en principio parece que quiero que se evite ese camino, porque tiene un peso como para que el algoritmo de enrutamiento no lo elija nunca, pero si es el único camino, pues se elegirá. Entonces, está claro que el que ha hecho esta red parece que quiere que lo que vaya de estos ordenadores hacia aquí vaya por ahí, que lo que vaya de estos ordenadores hacia estos usuarios de aquí vaya por aquí, porque coja este enlace con peso 2 en lugar de este con peso 100, y bueno, pues ha elegido un poco qué quiere que pase con el algoritmo de enrutamiento. Pero luego lo que ocurrirá es que si hay cambios, si en la red se rompe algo, pues yo quiero saber cuánto tarda en cambiar. Pero bueno, lo que nos dicen ahí es que yo tengo esta red. En esta red nos planteamos usar dos posibles algoritmos de enrutamiento. Un algoritmo de tipo link state, que envía LSPs cada 30 segundos y en los que los cambios de los enlaces no disparan que se envíe inmediatamente una LSP. Es decir, solo hay envío de información cada 30 segundos. Y eso. O la otra posibilidad es usar un algoritmo de tipo distance vector que tiene envío de vectores cada 30 segundos y tampoco, si hay un cambio, se dispara que haya un envío, sino que en general siempre el envío de información tiene que esperar al siguiente intervalo de 30 segundos que toque enviar esa información, en link state o en distance vector, cada uno con lo que envía. Entonces nos dicen una serie de preguntas que tengo que responder si se utiliza distance link state y luego si se utiliza distance vector. Entonces nos dice, si se utiliza link state, ¿cuál será el siguiente salto que decidirá cada router para los paquetes que van hacia la red D, que es este destino? Y que muestre las iteraciones del algoritmo que se utiliza para calcularlas y suponiendo que en t igual a 0 yo he reiniciado los routers y ahí empieza todo a funcionar y no hay estado de antes y todas las memorias están vacías y todo eso, ¿cuánto tardaré en que los routers de la red converjan a que todos los routers tengan el mejor camino hacia D? Es decir, ¿cuánto tarda hasta que la red es estable y los caminos se conocen bien? Si se envía un paquete de datos desde la red C, es decir, desde aquí, hacia D, en un instante por dónde va y en otro instante por dónde va. Nos dicen que contestemos por dónde va el paquete cuando han pasado 40 segundos y cuando han pasado 10 minutos. Y luego que hagamos lo mismo pues con distance vector. Entonces vamos a pensar primero cómo sería con link state y contestamos pues a todas las preguntas. Entonces, lo que nos dicen es, yo quiero saber, me habla siempre de los caminos y cuánto tarda la red en converger en que estén los caminos correctos hacia la red D y me preguntan todo cosas que van hacia la red D. Entonces, lo que se entiende es que yo quiero calcular los mejores caminos hacia la red D, es decir, hacia este router. Entonces, si yo utilizo un algoritmo de link state,
¿Cómo se va a calcular los mejores caminos hacia esa red? Si os acordáis cómo funcionan los algoritmos de link state, la idea es que cada router sabe quiénes son sus vecinos y qué peso hay hacia ellos. Entonces, cada router recopila esa información y la manda periódicamente en un paquete que le llamábamos LSP. Por ejemplo, el router R4 lo que hará normalmente es, él sabe que es vecino de R6 y de R2 y de R1, es decir, sabe que del 4 se llega al 1, al 2 y al 6, y sabe que del 4 al 6 el peso es 1, del 4 al 2 el peso es 1, y del 4 al 1 el peso es 2, y eso lo pone en un paquete LSP y ese paquete se envía por inundación a todo el mundo. Entonces, ese paquete pues llega a todo el mundo y todo el mundo puede calcular con ese paquete y los que mandan los demás los mejores caminos. Entonces, acordaros, como aquí estamos hablando del tiempo, cuando este router envía un paquete con un LSP, ¿cuánto tarda ese LSP en llegar a los demás? Pues el tiempo exacto no vamos a calcularlo, no sabemos, porque no nos dicen las características de los enlaces. Tendríamos que saber cuánto ocupa este paquete, que ocupará, yo qué sé, pues cientos de bytes o algo así. Cuánto es la velocidad de transmisión, cuánto es el tiempo de transmisión. Pero lo que pasará es que ese paquete, este router se lo enviará a este y a este. Y ese envío, ¿cuánto tardará? No sabemos cuánto, pero estamos hablando de unos pocos milisegundos. Normalmente un paquete no va a tardar en enviarse 20 segundos. Cuando este router reciba ese paquete, se lo enviará a sus vecinos. Y otra vez, ese envío tardará muy poco, tardará unos pocos milisegundos. Entonces, en general, ese paquete LSP, cuando yo lo envíe, llegará a todos los routers de la red en pocos milisegundos, en menos de un segundo. Normalmente, pongamos menos de un segundo para llegar a este, menos de un segundo para llegar a este. Entonces, en general, en muy poco tiempo estará ya en todos los routers. Porque esa inundación no espera los 30 segundos, es una inundación. Yo lo envío, los vecinos lo reenvían y todo eso. Y además los vecinos controlan, como cada uno está esperando recibir ese paquete LSP y sabe si ya lo ha recibido, pues no lo reenvía más que una vez. Entonces, en unos pocos milisegundos, en un link state, todos tienen la información de todos los demás. Entonces, si suponemos que en el instante cero yo he iniciado todos estos routers, en el instante cero todos habrán enviado esa información de los vecinos y más o menos antes del t igual a 1 todos tendrán esa información. Entonces, simplemente con esa información de quiénes son los vecinos de todo el mundo, los nodos calculan pues, los mejores caminos hacia la red D. ¿Cómo hacen eso? Pues simplemente ejecutando el algoritmo de Dijkstra. Entonces, si queremos poner las iteraciones que nos las preguntaban, pues tendremos que hacer la tabla, decir para el router 1, para el 2, para el 3, para el 4, para el 5, para el 6, para el 7 y para el 8. Vamos a poner que lo que pongo siempre es la distancia y el siguiente salto en cada columna y ya está. Y hacemos el algoritmo pues un poco rápido. Entonces, aquí lo que ocurre es que este algoritmo va a tener bastantes filas porque hay 8 routers, entonces hay que hacer 8 iteraciones, pero las podemos intentar hacer un poco rápido. Entonces, fijaros, cuando el destino sea el D, el R8, pues lo que pasa es que él va a ser va a tener distancia 0, está claro, el R8 va a estar en el conjunto, aquí ponemos el conjunto. Sus vecinos van a empezar con la distancia, es decir, el 6 empezará con 1 y el 5 empezará con 100 y todos los demás, como no son vecinos, empezarán con infinito. Entonces, vamos haciendo el algoritmo de Dijkstra, el primero a elegir, o sea, el 8 ya está hecho. El 6, elegimos de los que no estén en el conjunto el que tenga menos distancia. Y está claro que entre 100 y 1, pues es mejor 1. Así que en el conjunto está el R6.
Entonces, al añadir R6, les aparece distancia, este ya está fijo, les aparece distancia a R7 y a R4. Entonces, R7, que hasta ahora tenía infinito, tendrá ahora 100. Y R4, que tenía infinito, tendrá ahora 1 más 1. Entonces, R4 tendrá 2. Entonces, los demás siguen teniendo infinito. Y este tenía 100, sigue teniendo 100, porque no ha cambiado, porque no hemos añadido un vecino suyo. Entonces, hasta ahora teníamos añadido el 8, ahora ¿cuál vamos a elegir para añadir? Pues entre el 4, que tiene 2, o el 5, que tiene 100, o el 7, que tiene 100, está claro que elegiremos el 4. Bueno, aquí habíamos añadido el 8 y el 6. Y ahora tendremos el 8, el 6 y el 4. Al añadir el 4, esto quedará fijo. Y ¿cuál le aparecerá al 4? Bueno, al añadir el 4, los vecinos a los que les aparecerá distancia es que al R2 le aparecerá 1 más 2, que será 3. Al R1 le aparecerá 2 más 2, que será 4. Al R3 no le aparece nada porque no es vecino de R4 y ya está, ¿no? Entonces los demás, R3 sigue teniendo infinito, R5 sigue teniendo 100, R7 sigue teniendo 100. Y bueno, no estoy haciendo el siguiente salto, pero cada vez, pues básicamente cuando he añadido el 6... Con 1 se supone que su siguiente salto era el 8. Cuando he añadido el 4 con 2, su siguiente salto era el 6. Lo pongo por aquí. Cuando he añadido, y no he añadido nada más. Entonces, el siguiente añadir de 100, 100, 4 y 3, pues va a ser el 3, que es el R2. Ahora el R2 está fijo, con siguiente salto 4. Al añadir el 2... les aparece distancia al R1, podría cambiar. R1 antes tenía 4 y ahora tiene 3 más 3, pues le sale más, así que nada. Entonces se queda con el que tenía. Aquí hemos añadido 8, 6, 4, 3. El 3, bueno, al añadir el 2, el 3 también puede tener una distancia mejor, puede tener 5 más la que tenía antes, que era, perdón, puede tener 3 más 5, o bien la que tenía antes. Como antes tenía infinito, pues sí que se queda con 8, y con su siguiente salto es el 2. Y ahora tenemos para elegir entre, pues 4, 8, no, el 4 ya lo hemos añadido. Ah, no, el 4 es el 1, todavía no lo hemos añadido. Entre 4, 8, 100 o 100, pues añadimos el 4, que es este. Entonces, este 4 quedaría fijo, que hemos dicho que su siguiente salto es a través de R4. El 2 ya está fijo. O sea, al añadir el 1 puede cambiarle la distancia al 3, que hasta ahora tenía 8. Le podría aparecer 4 más 1, que es claramente mejor, ¿no? Entonces, en lugar de tener 8 que tenía antes, al añadir el 1, le aparece aquí, pues, 5, ¿dónde he dicho? 4 más 1 es 5. 5 y su siguiente salto es el 1. Voy a poner R's para que no liarme. R6, R8. Y ahora tenemos para añadir entre 5, 100 o 100, pues añadiríamos el 5, con lo cual este quedaría en el conjunto. Y al añadir este, bueno, no estoy haciéndole mucho caso a lo del conjunto porque es fácil de seguir, pero bueno, al añadir el 3,
con distancia 5, lo que pasa es que a R5, que hasta ahora tenía 100, ahora le aparecerá 1 más 5, así que se quedará con 1 más 5 es mejor que esto. Entonces R5 se quedaría con 6 y con siguiente salto 3. Y está claro que ahora el siguiente a añadir será este, que tiene 6 en vez de 100 que tenía el R1, y entonces R7, la mejor distancia va a ser 7, y el siguiente salto va a ser R5, ¿no? Y ahí ya habríamos acabado. Sí, dime. Sí. Cuando añado al 6, perdón. Sí. ¿Qué he puesto? Sí, 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 es cierto. Está claro, sí, eso me debería haber dado cuenta, pero sí, obviamente es 101 desde que añadí el 6, que era la iteración 2. Vamos, como estaba puesto el peso tan grande, era igual. Entonces, básicamente eso es el algoritmo de Dijkstra que va a hacer cualquiera de los routers en cuanto tenga la información de los enlaces. Y esa información de los enlaces lo tiene en unos pocos milisegundos. Entonces, lo que ocurre es que, aunque yo haya calculado, veis que el algoritmo he tardado, pues yo qué sé, 8 iteraciones y he ido cambiando los caminos a muchos, en el fondo eso en tiempo no es prácticamente nada. Es lo que tardo en recibir los LSPs de todos, que van a ser menos de un segundo, y lo que tardo en hacer el cálculo de este algoritmo, que esto para un programa pues está en menos de un milisegundo normalmente. Entonces, básicamente, el link state lo que pasa es que prácticamente instantáneamente, desde que yo enciendo los routers, se calcula esto. Y una vez que calcule esto, bueno, podemos ver lo siguiente que nos preguntan, que no me acuerdo, los siguientes saltos, si no me acuerdo mal, ¿no? Nos dicen, si se utiliza este algoritmo, ¿cuál es el siguiente salto que decidirá cada router de la red para los paquetes que vayan hacia la red D? Pues el router R7 elegirá el siguiente salto para ir a la red D, pues R5, porque es lo que le dice este algoritmo. Para ir del 7 a la red D, que es la que estamos calculando, el mejor siguiente salto es R5, que lo he elegido en el último paso, pero he elegido R5. R5 para ir a la red D elige de siguiente salto R3, porque lo tiene aquí. R3 para ir a la red D elige de siguiente salto este, R1. Durante gran parte del algoritmo tenía elegido A2, pero al final ha visto que es mejor este camino. R1 elige a R4. R2 elige a R4. R4 elige a R6. R6 elige a R8. Entonces, básicamente, este es el árbol de los siguientes saltos hacia B y eso es lo que habrán elegido los routers en muy poco tiempo. Entonces, en general, en esa red, si un usuario aquí en un ordenador manda un paquete a otro usuario de este ordenador, ese paquete irá pues por aquí. Aunque esto no te lo preguntan, pero bueno, es obvio que este se lo mandará a este, este 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 a este, y irá por ahí. Si nos preguntan otras cosas, que vamos, no están preguntando, pero imaginaros por dónde va el flujo, si esta red es de una empresa que sirve vídeo, ¿por dónde van los vídeos hacia los usuarios de la red D? Pues los que están en servidores aquí en R1, pues van por aquí. Los que están en servidores aquí en R2, pues van pues por aquí. Y básicamente eso nos dice por dónde va el flujo de tráfico. Bueno, entonces la pregunta A es muy clara por dónde van los caminos. Aunque la verdad es que también está clara, por cómo había puesto los pesos, está claro que yo quería eso. Lo otro que nos preguntan es cómo de rápido este algoritmo. ¿Cuánto tardarán los routers de la red en converger a que todos los routers tengan los mejores caminos hacia D? Pues en realidad la convergencia esa es prácticamente... El algoritmo se calcula de forma prácticamente instantánea. Lo único que tarda tiempo es cuánto tardan en llegarle a cada uno los enlaces de todos los demás. Entonces, ahí se puede discutir un poco. Podríamos decir que hay diferentes soluciones según lo que consideres.
Entonces, ¿cuánto tarda aquí en que los routers sepan la información de todos? Depende un poco cómo supongamos que funciona el algoritmo. Hemos dicho que cada router, cada 30 segundos, manda esa información. Cada 30 segundos significa que si tú le das al botón de encender el router, tardará un poco en arrancar y enseguida mandará la información y luego esperará 30 segundos y la mandará otra vez y luego esperará 30 segundos y la mandará otra vez. Entonces, en general lo que pasará es que en el tiempo cero, si tiempo cero es cuando yo arranco el router, en cuanto el router haya arrancado, pues bueno, suponemos que arranca instantáneamente, si el algoritmo manda la información en cuanto lo enciendo, pues prácticamente en unos pocos milisegundos pues lo habrán mandado todos. Y todos lo tendrán y todos habrán hecho el algoritmo. Si lo que supongo es que primero espero 30 segundos y luego lo envío, pues tardará 30 segundos en que haya el primer envío, pero una vez que haya el primer envío, más o menos todos lo tendrán. Y también ahí puedo discutir si en general los routers no se han encendido a la vez y me dicen desde un instante determinado, ¿cuánto tardo en tener la información de todos los routers si se envía cada 30 segundos? Pues lo que sé es que igual algunos la envían aquí y otro está desincronizado con ese y la envía aquí y luego 30 segundos después, pero lo que sé es que si espero 30 segundos tengo la de todos. Entonces, en los primeros 30 segundos tendría esa información. Entonces, según un poco lo que considere, podéis decirme que en prácticamente cero tiempo ya la tengo toda, o bien que en 30 segundos ya tengo la de todos, si no estoy seguro cuándo han empezado. Pero bueno, si espero 30 segundos, tengo la información de todos y ya ha convergido. Entonces, en los de tipo link state, básicamente lo que pasa es que ese tiempo entre envíos es como el tiempo máximo que va a tardar en llegar cualquier información. Entonces, tal y como estaba escrito este escenario, más bien es 0 que 30 segundos, pero bueno. Pero en otros parecidos, pues podría ser hasta que tenga la información de todo. Entonces, lo que nos dicen es ¿cuánto tardan los routers en converger a que todos los routers tengan los mejores caminos? Pues prácticamente 0 o unos pocos milisegundos. Si se envía un paquete de datos desde la red C hacia la red D en el tiempo 40 segundos, ¿qué camino seguirá? Pues es lo que hemos dicho antes. Como este habrá elegido a este habrá elegido a este habrá elegido a este. Perdón. El árbol salía así, este ha elegido a este ha elegido a este ha elegido a este ha elegido a este y este a este. Entonces, ¿cuánto tarda qué camino recorre un paquete que envía en los 40 segundos de la red C a la D? Pues va primero al 7, del 7 al 6, del 6 al 3, del 3 al 1, del 1 al 4, del 4 al 6, del 6 al 8 y del 8 a la red D. Y si en vez de los 40 segundos es a los 10 minutos, pues aquí la respuesta es la misma, porque como el camino se ha calculado enseguida, pues ya está calculado y ya está. Entonces, la otra, bueno, entonces más o menos la pregunta A, B, C y D son eso. Los cambios son si esto, me lo preguntan si el algoritmo es distance vector. Entonces, ¿qué pasa si el algoritmo es distance vector? Pues vamos a coger la red y vamos a calcular un poco cuánto tardará en tener lo mismo. Entonces, si el algoritmo es distance vector, lo que va a pasar es que se va a hacer la versión distribuida del algoritmo de Bellman-Ford, que es con el 1, bueno, vamos a poner las tablas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí habrá iteraciones 0, 1, 2, las que sean. Entonces, ¿qué es lo que hace el algoritmo de Bellman-Ford? Básicamente, cada router tiene los mejores caminos o tiene su estimación de cuál es el mejor camino hacia cada destino. Entonces, vamos a hacerlo solo con el destino D, que es el único que nos interesa, que es el que nos han preguntado. Entonces, lo que pasará es que al principio el router D sabrá que él sabe llegar a la red D, porque está aquí conectado, y sabe que su distancia a la red D es 0. Y eso le pasa al router 8. Pero al principio los demás no saben dónde está la red D, porque no han oído hablar nunca de ella, entonces tienen distancia infinito, que básicamente lo que quiere decir es que no tienen una entrada en la tabla para dónde está la red D, ni siquiera saben que existe.
Entonces, cuando pasan 30 segundos, este router les dice a sus vecinos que él sabe llegar a la red D con distancia 0. Entonces, sus vecinos, el 6 y el 5, pueden elegir entre lo que dicen todos los demás vecinos. Pero al 6, el 8 le está diciendo que sabe llegar a la red D con distancia 0 y todos los demás no le están diciendo nada. Es como si le dijeran que saben llegar con distancia infinita. Entonces, el router 6, después de esos primeros 30 segundos, que habrá oído ese mensaje, él sabrá que sabe llegar con distancia 1, porque mi vecino sabe llegar con distancia 0, pues yo sé llegar con distancia 1 y se lo voy a mandar a R8. Y este también ha oído que el 8 sabe llegar con distancia 0, como de mí a 8 hay 100, pues yo sé llegar con distancia 101. Perdón, 100. 100 más 0. Entonces el R5, perdón, sabe llegar con distancia 100 enviándoselo a R8. Y los demás no han oído todavía hablar de la red D. Entonces siguen con infinito. Que eso es lo que era el algoritmo, pues, de Bellman-Ford. Entonces, en la primera distancia solo he considerado lo que tenían los demás en la casilla anterior. Entonces, a los que 8 les ha dicho algo, pues saben que él sabía llegar y los demás no saben nada. Entonces, eso pasa en los primeros 30 segundos. Básicamente, en los primeros 30 segundos todos mandan sus distancias y el 8 le manda a estos dos que sabe llegar en distancia 1 o 100. Ellos cambian su distancia. Ahora R6 internamente, él sabe llegar a la red D con distancia 1 y R5 internamente sabe llegar con distancia 100. Y en el próximo envío dirán eso. Entonces, en el próximo envío, R5 le dirá a este y a este que sabe llegar a la red D con distancia 100. De hecho, a 8 también se lo dirá, pero claro, 8 no elegirá esa. Pero bueno, cada uno le dice a sus vecinos cómo sabe llegar él a la red D. Entonces, este se lo dirá a estos tres. Entonces, en la siguiente iteración, ¿qué pasa? Que R8 ya sabe que él es el destino, entonces no hace caso de los demás. R6 recibe mensajes solo de R8. Vuelve a calcular lo mismo. Vuelve a ver que R8 sabe con 1, pues yo con 1 también. Con 0, pues yo con 1. R5 recibe el mensaje de R8 y también vuelve a calcular 100 y R8. Porque los demás todavía no le dicen nada. R7 recibe dos mensajes. Uno de R5, que le dice que él sabe llegar con 100, y otro de R6, que le dice que él sabe llegar con 1. Básicamente eso es lo que hacíamos antes de la casilla 7, usa las casillas de sus vecinos en el turno anterior, el 1 y el 100. Entonces tengo 1 más 100 o 100 más 1. Perdón, sí, bueno, ahí elige entre dos iguales. Básicamente R7 tiene para elegir entre R6, que me dice que él sabe llegar en 1, pero para llegar a R6 tengo que sumarle 100, o R5, que me dice que él sabe llegar en 100 y yo le sumo 1, pues me va a salir, puedo elegir cualquiera de los dos, pero me va a salir 101 y pongamos pues R6. Y los demás que eligen, pues el 4 va a recibir de R6 que le dice 1 más 1. Entonces los demás no le dicen nada, así que se va a quedar con 1 más pues 1 por R6. R3 va a recibir, va a ver que 100 más 1, o sea 101. R1 y R2 están demasiado lejos y todavía nadie les ha dicho nada. Entonces en la iteración 3 en la iteración 3, ¿qué va a pasar? Pues lo mismo, básicamente voy a hacerlo ya directamente con la tabla. En la iteración 3, R8 se va a quedar igual, R7 se va a quedar igual, R5 se va a quedar igual, porque le siguen diciendo lo mismo. Entonces los que cambian son que R1 o R2 ahora va a ver que R4
llegaba antes con 1, así que yo voy a elegir 2. Perdón, me he equivocado antes aquí algo. R4 no había elegido 1, sino 2. Entonces, R2 va a haber ahora 3. Así que se quedará con 3. R1 va a haber ahora también 2 más 2 o 1 más lo que diga este, que era bastante, ¿no? Era 100 y pico. Entonces, R1 va a quedarse también ahora con 2 más 4, 2 más 2 se quedará con 4. Y yendo por aquí. R3, ¿qué es lo que tienen sus vecinos en el turno anterior? Estos dos todavía no tenían nada, porque lo han ganado en este turno, así que seguirá con lo mismo, con el 101. Y los demás siguen igual. Entonces, básicamente esto va avanzando pues, poco a poco, igual que antes. Entonces, vamos a ver cuáles cambian. En la siguiente cambiará ya R3, verá 5 más... Ah, este tenía 5. Eso no sé si lo he hecho antes bien. Ah, sí, bueno, porque no cambiaba mucho. Bueno, R3 tendrá ahora 5 más lo que tenía R2, que es 8. ¿Cómo? Ah, sí, perdón. Sí. Puede elegir entre 8 más 1 más 4, que es mejor. Entonces elegiría 1 más lo que tenía antes R1, que era 4, o sea, 5. Perfectamente, sí. Estos creo que no cambian. 4, 3, y estos, este tampoco cambia. Y eso. Entonces, en el siguiente turno, R5 ya verá un anuncio de R3 que le dirá 5. Entonces, como R3 anuncia 5, R5 en el siguiente turno cambiará a 1 más 5, que será 6. Y en el siguiente turno, lo que pasará es que R7 ya verá que este le dice 6 y él se apuntará 7. No hago todo completo, pero bueno, podéis seguir haciendo la tabla y tal. Entonces, ¿cuánto hemos tardado en calcular esto? 0, 1, 2, 3, 4. Esta era otra para el 6 y otra para el 7. Entonces hemos tardado 6 iteraciones. De hecho, hemos hecho menos filas que el caso anterior, pero en realidad las filas son un poco más complicadas. Y el problema de estas filas es que, si os fijáis, cada una de estas filas tarda tiempo. Porque esta fila es, el R8 anuncia esto, sus vecinos actualizan sus distancias a estas, pero hasta que no pasan 30 segundos no las envían. Así que entre una fila y otra pasan 30 segundos. Entonces, el problema aquí es que ¿cuánto tarda este algoritmo en tener las rutas correctas? Pues básicamente tarda 6 veces por 30 segundos. Que serían pues 180, ¿no? O sea, no me acuerdo si eran los datos esos, sí, 30 segundos. Entonces, básicamente, si esto es en t igual a 0 se hace esta iteración, en t igual a 30 se hace esta iteración, hasta que no estamos en el segundo t igual a 180, la red no ha calculado, no tiene los caminos correctos. Entonces tiene caminos provisionales. Entonces eso es la respuesta a la pregunta B. Tardan en converger pues unos 180 segundos, varios minutos. Si se envía un paquete de la red C hacia la red D en el tiempo 40 o en el tiempo 10 minutos, ¿qué camino sigue? Cuando t es igual a 10 minutos, lo que pasa es que ha pasado tanto tiempo que ya están los caminos correctos. Entonces un paquete de la red C hacia la red D va por el camino final, que es que R7 se lo mande a R5, R5 se lo manda a R3, R3 se lo manda a R1, R1 se lo manda a R4. O sea, a los 10 minutos el paquete ya va así. Pero en 40 segundos todavía estaríamos, tenemos que ver en esta tabla dónde estaríamos a los 40 segundos. Entonces, a los 40 segundos, de hecho, estamos todavía por aquí. Entonces, en los 40 segundos, como estamos en la iteración 2, ¿C ha oído hablar de la red D? Sí, en realidad sí que este sí que tiene un camino calculado, que es mandárselo a este.
y este se lo manda a este. Entonces, en 40 segundos, el paquete en realidad va por aquí, porque todavía no ha tenido tiempo de considerar los caminos que tenían caminos más largos en saltos, que tienen menos peso. Eso quiere decir que el que ha configurado la red prefiere que vaya por ahí, pero pues las rutas todavía están calculadas provisionalmente mal. Entonces, eso es lo que pasa en estos algoritmos. De hecho, esto no es tan malo, porque por lo menos el camino sí que va por un camino. Pero si os acordáis, no sé si podemos ver algún ejemplo o en algunos de los problemas, es posible que los caminos que estén calculados en un instante que todavía no haya llegado al final, ni siquiera sean caminos correctos. Puede ser que un router crea que yo se lo mando a este y ese crea que me lo manda a mí. Entonces el paquete se pierda dando vueltas entre los mismos routers. Entonces, bueno, más o menos eso era el problema este. No hemos calculado totalmente claro el distance vector todos los pasos, pero está claro que hasta que no pase todo ese tiempo no va a encontrar el camino correcto y con eso nos vale para resolver lo que nos pregunta. ¿Sí? ¿Alguna duda de este? No sé si queda algo por ahí. Bueno, entonces, este básicamente era un problema de examen. Lo que pasa es que en el examen no te pedían las dos cosas. Hay veces que en el examen salía el distance vector, a veces link state, a veces unos tiempos, a veces otros. Pero bueno, básicamente es el tipo de cosas pues, que se pueden preguntar aquí. Entonces, como nos queda tiempo, igual hacemos un poco... Sí, sí. Sí, sí que llega. Lo que pasa es que, bueno, depende. ¿No? En esta red concreta, o sea, lo que tienes que ver es en 40 segundos cómo estaba esta tabla. Porque básicamente la tabla es lo que han elegido los routers. Entonces, en 40 segundos el estado es este. Porque básicamente perdón, tú dices que sea el de la... vale. Sí, no, en realidad lo que pasa es que ahí ya es un poco... En realidad tienes que poner el t igual a 0 es cuando mandas, o sea, en 0 mandas el mensaje, pero el mensaje se recibe enseguida por los vecinos y la línea está calculada casi ya. Entonces, no, lo he hecho muy rápido sin pensar, no sé si es esa o es la anterior. Si el estado fuera la anterior, en la anterior tendrías que decir que no llega, sí. Porque R8 no tiene no ha decidido todavía camino. Sí, a ver, no es que, quiero decir, depende de cómo es especificado el problema. Si hay especificación suficiente para saber eso, o sea, si lo quieres ver detalladamente, aquí lo que tienes que decir es, en el instante 0, lo que ocurre es que el router 8 envía el mensaje. Entonces, en el instante 0, en realidad, ya estaría en la línea 1. Y en el instante 30 envío la línea 1, pero yo internamente ya estoy en la línea 1. Entonces, en el instante 60, o sea, en el instante 30 envío la línea 1 y estoy ya en la línea 2. Y en el 60 se enviaría la línea 2. Entonces, lo que tienes que pensar es que en el instante 40 los routers tienen calculado lo de la línea 2 aunque todavía no lo hayan enviado. Entonces, siendo precisos, o sea, puedes poner eso. Lo que pasa es que ahí también está la discusión de si quieres considerar que en realidad, si los routers envían cada 30 segundos, esperan 30 segundos y luego envían, entonces se iría una línea para atrás y estarías lo que dices tú. Entonces, en un examen normalmente sí que consideraría bien las dos, porque hay margen para discutir una cosa por otra. Pero bueno, quiero decir, en un caso real o pasa uno o pasa otro.